Sí, muchas gracias. En primer lugar, dar las buenas tardes a los vecinos y las vecinas que asisten a este pleno. Y en segundo lugar, pedirles, en nombre de la información y en nombre del resto de la corporación, a la espera si alguien más se quiere sumar a esta disculpa, perdón por haber tardado 76 días, en esto tiene razón, el concejal no escrito Manuel Sánchez Moya, 76 días en hablar y acordar los términos de la financiación y organización política de este ayuntamiento. 76 días, estamos hablando de una décima parte de la mitad de la legislatura. Si para asuntos como este tardamos una décima parte de la mitad de la legislatura, lamentablemente es fácilmente previsible que para acordar, efectivamente, tiene también razón el concejal no escrito, para acordar asuntos de importancia para este pueblo, tardaremos entonces bastante más y va a ser muy problemático para todos y para todas las vecinas. Dicho eso, en primer lugar, me gustaría dar cuenta de lo que ha dicho el concejal no escrito y dar un par de respuestas. Entendemos la preocupación de que se haya convocado 3 plenos para este texto. Lo lamentamos, no es ni competencia del Grupo Municipal de Izquierda Unida la convocatoria de los plenos, es competencia de la alcaldía. Si la alcaldía lo cree necesario o le parece aconsejable, lo hará o lo dejará de hacer y convocará tantos plenos como quiera. Lamentablemente, ningún concejal de los que estamos aquí presentes y ninguna concejal tenemos influencia sobre la capacidad de convocatoria de la alcaldía de los plenos. Posiblemente, o probablemente, hubiésemos necesitado menos, a coste de 1.400 y pico de euros, efectivamente, que nos cuesta cada pleno, sin hablar de la hora extraordinaria que tengamos que pagar al personal que viene aquí a trabajar fuera de su horario normal. Pero también es cierto que estamos hablando de un ahorro bastante más sustancial en este momento, bastante más sustancial que, sin más decir, 100 euros o 200 euros mensuales. Estamos hablando de un coste político que había en este ayuntamiento todavía en el año 2010 aproximadamente, muy cercano al 6% del total del presupuesto, y que ahora mismo en estos momentos estamos rozando el 1% del coste del presupuesto para el coste político. Yo creo que reducir en más de 300 y pico mil euros, y eso sí se ha conseguido, queramos o no queramos, el coste político para este pueblo, lo que costamos los políticos y la política para este pueblo, reducir en más de 300.000 euros, pues no podemos otra cosa que conseguirlo como un logro, a pesar de que haya costado tanto trabajo. A lo mejor esta pequeña parte al principio nos enseña a ser más rápidos, a ser más ágiles, a conversar, a dialogar de verdad, a llegar a acuerdos con más prontitud, ¿no? Porque si bien es cierto que hemos tardado 76 días en llegar a hoy y a estos acuerdos finales que se van a adoptar, también es cierto que los primeros 29 días han transcurrido sin que las fuerzas políticas hablaran en absoluto, ninguna con la otra. Eso por un lado. Por otro lado, decir lo siguiente. No pensamos que las cifras que acaba de mencionar el concejal no escrito Manuel Sánchez Moya sobre lo que cuestan alcaldes o liderazgos políticos en nuestro municipio vengan aquí a cuento para decirnos a nosotros aquí lo que debemos poner como precio político. Todo lo contrario, Izquierda Unida desde un principio ha dicho que el coste político en general es absolutamente excesivo, que el coste de los políticos es absolutamente inflacionista, es peor que la subida de la hipoteca con la subida del dinero ahora mismo en este último 12 meses. El coste del político para este país no solamente es un coste financiero excesivo, sino que además es un doble coste político, porque parece ser que los políticos y las políticas en este país, en vez de solucionar los problemas de este país, están siendo un problema para este país, encima de costarles el dinero. Lo que ha querido Izquierda Unida, cuando hemos empezado a hablar de los precios políticos para Castilleja de la Cuesta, es abrir un debate para empezar a hablar con seriedad y con contundencia de cifras, aportar cordura, aportar racionalidad. Y desde luego, no es simplemente este concejal, sino la formación que representa a este concejal, la que ha dicho, cuando empecemos a tener cordura, entonces bajaremos el coste político y entonces empezaremos a hablar de cosas verdaderamente importantes. Creo que lo hemos conseguido.
Ha costado mucho trabajo, ha costado mucho tiempo, ha costado 3 veces 1.440 euros. Eso es triste y lamentable. Eso es triste y lamentable. Como somos personas, como somos seres humanos, esperamos y tenemos la esperanza, ¿verdad? De verdad tenemos la esperanza de que aprendamos de esta experiencia nefasta y a partir de ahora sea distinto, y cuando se hable para llegar a acuerdos, porque ya no tenemos un gobierno con mayoría absoluta, cuando se hable para llegar a acuerdos, se haga, primero, con verdadera voluntad de diálogo y de llegar a ese acuerdo. Segundo, se haga con la rapidez necesaria para solucionar los problemas que tiene este municipio. Y tercero, se haga costándole lo menos posible a la ciudadanía. Eso es lo que tenemos que conseguir. Hemos hecho con total honestidad, con total transparencia y con todo el deseo del mundo, todo lo que hemos hecho para conseguir eso. Si hemos aportado lo mínimo que sea posible para conseguirlo, nos damos por satisfechos, a pesar de que nos haya costado 3 veces 1.400 euros.